Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Aileen, por la invitación. Es un placer y un honor estar con ustedes hoy. Chile ocupa un lugar especial en mi corazón. Fue el primer país de América Latina que conocí hace ya 25 años. Me invitaron a presentar mi libro Replanteando la acción social por la música, que se publicó en inglés el año pasado y en español este año. Y este libro es de acceso abierto, así que se puede descargar de forma gratuita. Y mi plan es presentar el libro, pero también actualizar sus argumentos, teniendo en cuenta lo que ha pasado en los 18 meses desde que se finalizó el texto. Entonces va a ser algo más que un simple resumen del libro. Además voy a hablar un poco sobre el origen de este libro. Entonces, la historia comienza en 1975, con la fundación de la Orquesta Juvenil de Venezuela, que se convirtió en el pilar central del sistema de orquestas y coros infantiles y juveniles de Venezuela, generalmente conocido como el Sistema. El programa y su fama crecieron a lo largo de los años y inspiró la creación de programas similares en otra parte de América Latina y después en muchos países del norte global. Etiquetado el milagro musical venezolano, fue aclamado alrededor del mundo como un proyecto social revolucionario que había rescatado a cientos de miles de niños de la pobreza y de una vida de delincuencia. Yo escuché la Orquesta Simón Bolívar en los Proms de Londres en 2007. Empecé a formular un proyecto de investigación sobre el sistema. Hice un año de trabajo de campo en Venezuela y esta experiencia formó la base de mi libro sobre el sistema publicado en 2014. En el libro argumenté que la historia del milagro era en gran medida un mito. El fundador del sistema, José Antonio Abreu, afirmaba que el programa era una vastísima misión social cuyo objetivo era romper el ciclo vicioso de la pobreza y rescatar a los niños de la marginalidad. Sin embargo, la constitución del sistema, escrita en 1979, no menciona la pobreza o la marginalidad o una misión social. Describe un programa para formar músicos de orquesta. La noción del sistema como programa social apareció 2 décadas después, como una estrategia de financiación en un momento económico difícil. El discurso de la acción social por la música, hoy en día uno de los lemas principales del programa, nació como etiqueta de marketing para una versión intensificada de la educación musical convencional. Abreu era un representante improbable para la música y la transformación social. Era un personaje conservador y complejo. Investigaciones periodísticas en la cima de su carrera lo pintaron como un político maquiavélico con un lado oscuro. Por toda su frecuente invocación del término inclusión social desde el ascenso de Hugo Chávez, presidió una institución marcada por exclusiones. El sesgo masculino del sistema y su dinámica patriarcal fueron captados por la escritora venezolana Gisela Cossack Rovero, que describió la institución como una suerte de hermandad masculina de caballeros templarios de la música clásica, siendo Abreu el núcleo del culto. Su visión oficial de rescatar al niño y al joven de una juventud vacía, desorientada y desviada, encierra una narrativa de salvación colonialista y una visión deficitaria que choca con el pensamiento contemporáneo sobre la cultura y el desarrollo. La teoría del sistema se basa en una ideología conservadora y en gran medida desacreditada, que vincula los problemas sociales como la violencia o la delincuencia con los rasgos personales de los jóvenes vulnerables o marginados, y plantea la corrección o la reforma de esos individuos como la solución. En cambio, los expertos suelen atribuir los problemas sociales graves a causas estructurales, como la desigualdad. Por lo tanto, es poco probable que estos problemas disminuyan disciplinando el comportamiento de algunos individuos. En cuanto a la educación musical, el sistema ha producido muchos buenos músicos. Sin embargo, 2 evaluaciones externas hechas para el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, en 1997,
representaron tanto el currículo como la pedagogía como estrechos y eurocéntricos, centrados en un repertorio limitado y en la producción masiva de músicos de orquesta. Retrataron el sistema como un programa sin ningún tipo de orientación social. Una de estas investigaciones identificó la dominación, la humillación y el bullying como características de la práctica pedagógica. Su autora encontró una desilusión generalizada entre los músicos y una contradicción entre los valores declarados y las prácticas. De hecho, varios entrevistados acusaron al programa de propiciar conductas y actitudes contrarias a aquellos valores. En 2014, señalé la politización de la educación musical en el sistema, y este problema no ha hecho más que crecer desde entonces. Abreu aseguró la expansión de su programa ofreciéndolo como propaganda política de la revolución bolivariana. Las orquestas del sistema participan en actos del gobierno, acompañan a políticos de alto nivel en misiones en el exterior y tocan en videos de propaganda. El sistema opera desde el despacho del presidente y su junta directiva incluye a políticos de alto nivel y al hijo del presidente Maduro. Es probablemente el principal ejemplo del ejercicio del poder político a través de la educación musical en el mundo actual. El sistema ganó fama mundial por su supuesto rescate social, y Abreu afirmó en un discurso famoso que, cito, «La mayoría de nuestros jóvenes y niños pertenecen a los estratos más vulnerables de la población venezolana». Fin de la cita. En 2017, 13 años después de la publicación de mi libro, apareció la mayor evaluación hasta la fecha, realizada otra vez por el BID, ahora el principal financiador del sistema. Estimó que la tasa de pobreza entre los que se inscribieron en el programa era del 17%, mientras que la tasa de pobreza en los estados en los que vivían era del 47%. Es decir, en términos generales, el programa parecía excluir a los niños pobres en lugar de incluirlos. El informe del BID concluyó que el sistema pone de manifiesto los retos que supone dirigir las intervenciones hacia los grupos de niños vulnerables en el contexto de un programa social voluntario. Además, no encontró pruebas de que el sistema potenciara las habilidades cognitivas o prosociales, socavando 2 décadas de afirmaciones extravagantes. A nivel micro, se pueden encontrar historias individuales de todo tipo, que van desde las más inspiradoras hasta las más deprimentes, como en muchas instituciones grandes. Pero, a nivel macro, una serie de estudios que se remontan a 25 años atrás han planteado muchos interrogantes. Dejando de lado las historias de éxito individuales, estos estudios demuestran importantes brechas entre los discursos y las realidades, y la perpetuación de una concepción problemática y desactualizada de la educación musical. El sistema es simplemente una versión intensificada de la educación musical convencional. Como tal, muestra los mismos problemas de la educación musical convencional, solo de forma más intensa. El modelo no se creó pensando en objetivos sociales, así que no es de extrañar que haya fracasado en la consecución de esos objetivos. Se creó pensando en formar músicos de orquesta, y eso es lo que logró. La creación de una gran pirámide de músicos clásicos. O quizás, a la luz de la crisis de los últimos años, una gran burbuja de música clásica, que luego estalló. Ahora, toda esta información tiene una gran relevancia para el contexto latinoamericano en general. El sistema fue la inspiración de programas similares en muchos países de esta región. Por lo tanto, comprender la realidad del programa venezolano es de gran importancia para la educación musical en toda América Latina. En los últimos años, el foco de mi investigación ha cambiado a Colombia. Durante una breve visita a Medellín en 2012, conocí la Red de Escuelas de Música de Medellín. Era un buen ejemplo de la acción social por la música. Utilicé este lema del sistema para hablar del campo internacional de programas inspirados en el modelo venezolano. Empecé a preguntarme si este proyecto había conseguido hacer la cosa de forma diferente. ¿Podría la acción social por la música funcionar mejor en otro lugar? ¿Qué podría aprender sobre este campo estudiando otro programa de este tipo y comparándolo con el sistema? Pasé un año haciendo trabajo de campo en Medellín entre 2017 y 2018 y los resultados de este trabajo de trabajo de campo son la base del nuevo libro.
La Red de Escuelas de Música de Medellín fue fundada en 1996, en medio de una década en la que los planes de renovación urbana de Medellín se pusieron en marcha. Este proceso ha sido etiquetado el Milagro de Medellín. La red atiende a unos 5.000 alumnos en 27 escuelas de música que históricamente se han centrado en orquestas y bandas de viento. La mayoría de las escuelas se crearon en barrios de bajos recursos. La red se define como un programa social, con el objetivo de promover la convivencia y los valores ciudadanos. De 1997 a 2004, la red era como un hijo adoptivo del sistema. El fundador de la red, Juan Guillermo Ocampo, se conectó con Abreu casi al principio y durante los primeros 7 años, profesores venezolanos viajaron regularmente a Medellín para impartir seminarios intensivos. Pero en 2005, el programa fue asumido por el gobierno de la ciudad. Una nueva directora, Marta Eugenia Arango, emprendió un diagnóstico detallado del programa y descubrió problemas. Un alto porcentaje de alumnos avanzados mostraban actitudes prepotentes, exclusión hacia sus compañeros y falta de respeto hacia los profesores. Esto fue una sorpresa desagradable, dado que el programa estaba financiado por la ciudad para promover la convivencia. En 2006, Arango propuso un redireccionamiento de la red e inició un proceso de reforma. Se creó un equipo psicosocial que exploró el contraste entre la teoría de que la música genera valores positivos y las realidades que encontró dentro del programa. En esa época se rompió el vínculo con el sistema. Desde entonces, la red ha pasado por varios cambios más de director. Con cada transición ha habido un proceso de autocrítica y cambio. Cada vez, la nueva directora y el equipo social han argumentado que la red está demasiado centrada en los resultados musicales y como programa social debe tomarse más en serio el aspecto social. Han animado constantemente al programa a centrarse más en el empoderamiento y en la participación activa de los estudiantes. Otra crítica recurrente se ha centrado en la percepción de una falta de diversidad musical y pedagógica del modelo ortodoxo. Así que si el sistema y la red comenzaron como familia cercana, han tomado caminos diferentes. El programa de Medellín ha sido objeto de mucho más escrutinio, debate y reforma que la versión venezolana. La red ha visto constantes intentos de atenuar la cultura intensiva y disciplinaria de la música clásica que heredó del sistema, que se ha visto como en conflicto con su misión social. Caracterizo la trayectoria de la red desde 2006 como una búsqueda, que partió del reconocimiento por parte de sus propios dirigentes de que el modelo hegemónico de acción social por la música no conducía a los resultados deseados en materia de convivencia y ciudadanía. Si mi libro anterior sobre el sistema arrojó luz sobre los problemas del modelo dominante de acción social por la música, el nuevo libro presenta a la red como un estudio de caso de las críticas a ese modelo y de los esfuerzos por reformarlo. En 2017, un nuevo equipo directivo asumió el cargo. Por lo tanto, mi año de trabajo de campo coincidió con un periodo de intensificación de la reflexión crítica y del cambio. La nueva dirección se centró en 2 temas relacionados: la identidad y la diversidad. Criticó el énfasis histórico de la red en los formatos y repertorios clásicos. Su respuesta fue no solo promover una mayor cantidad de música colombiana, sino también centrarse más en sus instrumentos y aspectos estilísticos. Abogaron por una relación más horizontal entre la música colombiana y la tradición sinfónica europea. Impulsar la creatividad fue otro elemento central de su visión. Pusieron más énfasis en la improvisación y la composición. En 2018, la red se fue de gira a los Estados Unidos. Pero esta fue una gira poco normal. En lugar de tomar una orquesta existente, crearon un nuevo ensamble híbrido, con instrumentos y músicos de diferentes géneros. Los violonchelos y los oboes se alinearon junto con el bandoneón, la guitarra eléctrica y las cuerdas andinas. El experimento más significativo, sin embargo, fue que los propios estudiantes participaron en la composición de la música. Se dividieron en 2 laboratorios, uno centrado en medios alternativos de producción sonora y el otro en enfoques interculturales sobre la música.
Con la ayuda de los profesores compusieron una obra de 45 minutos que expresaba su visión de Medellín. Otro punto crítico fue la necesidad de crear más espacios de reflexión y participación. Los alumnos tocaban en ensambles grandes, pero históricamente habían jugado un papel mínimo en los procesos de reflexión y toma de decisiones, por lo que el grado de participación era limitado. En 2018, la red adoptó una metodología de aprendizaje basado en proyectos. Cada escuela y conjunto desarrollaba un proyecto central construido de forma participativa entre alumnos y profesores. Había proyectos centrados en la cultura y la historia locales y en cuestiones ecológicas. Este enfoque se basaba en la idea de que la participación plena requería mucho más que tocar música. En 2018, el equipo social se reconfiguró como equipo territorial. Esta decisión se basó en el diagnóstico de que muchas de las escuelas de música tienen poca conexión con otros grupos u organizaciones culturales en sus barrios. Eran como islas o burbujas en la ciudad. El equipo territorial pretendía ayudar a las escuelas a conocer la comunidad circundante, a conectar y colaborar con otros actores culturales y a escuchar más los paisajes sonoros de los barrios de la ciudad. La red sirve como un valioso estudio de caso, no solo de las críticas y reformas del modelo dominante, sino también de los retos del cambio. Sin duda, estos procesos de reforma han tenido muchos altibajos desde que empezaron en 2006. En mi libro analizo las críticas, tensiones y debates que han surgido dentro del programa en respuesta a estos cambios. La relación entre las vertientes social y musical del programa ha sido un asunto especialmente complejo. La acción social está implícita en la música, es una consecuencia automática o debería ser un proceso explícito, algo que debe perseguirse activamente. Ha habido otros malabarismos entre la música clásica y la música popular, entre las pedagogías formales y no formales, entre las necesidades de los estudiantes y las de los profesores, y entre el objetivo oficial de la acción social y los deseos de estudiantes avanzados de prepararse para la profesión musical. También surgen preguntas más conceptuales o filosóficas. Por ejemplo, sobre la ciudadanía, un discurso que se aboca frecuentemente en este campo. ¿Es lo mismo la educación en valores que la educación para la ciudadanía? ¿Qué tipo de ciudadano pretenden producir estos programas? En el libro presento un modelo sencillo de ciudadanía artística, basado en 4 ejes: reflexión, creación, participación y acción. También está la cuestión de la transformación social. La teoría del sistema es que el cambio social empieza con el programa y después pasa al niño y luego a la familia, a la sociedad en general. Pero he visto más evidencia de una dinámica opuesta, que los valores familiares son la fuerza principal que forma al niño y que las escuelas de música dependen de esos valores y del apoyo de las familias para funcionar correctamente. En lugar de transformar los valores familiares, argumento que en general estos programas se apoyan en los valores de un sector social con aspiraciones educativas y refuerzan esos valores. En este sentido, se nota más la reproducción social que la transformación. No estoy proponiendo, por tanto, que la red tenga la respuesta a todas las preguntas o la solución a todos los problemas. Mi interés por la red se centra en su voluntad de plantear preguntas y de reconocer problemas, y en su búsqueda de respuestas y soluciones. Sus procesos han sido complejos, a veces parciales, a veces controvertidos. Y hay una pregunta abierta sobre sus resultados. Pero en mis interacciones con la red he visto una seriedad de intenciones que me ha impresionado. Una voluntad de entablar un debate crítico que a menudo ha faltado en este campo a nivel nacional e internacional. Es algo digno de respeto, estudio y emulación. Ahora vamos a mirar más allá de este estudio de caso de la red y hacer un replanteamiento más amplio de la acción social por la música como campo nacional e internacional. Para que la acción social por la música sea algo más que una etiqueta de marketing para la educación musical convencional, para que sea algo más que una fábrica de músicos, para que se produzca una verdadera acción social, hay que pensar en cambios significativos.
En el libro propongo 5 áreas prioritarias para una mayor atención y reforma. Hay muchas interpretaciones diferentes de la palabra social en este campo. Un enfoque en las poblaciones pobres o marginadas o vulnerables, inculcar la disciplina y la responsabilidad, un espacio para la socialización, un ethos público, la interpretación musical colectiva, etc. Luego, esta palabra social va unido a una multitud de palabras diferentes: acción, inclusión, justicia, cambio, transformación, etc. Entonces, hay una complejidad aquí que conduce muchas veces a una falta de claridad. Las teorías de cambio suelen ser vagas y la evaluación del BID demostró que la teoría del sistema era una fantasía. Sin embargo, es necesario un buen marco conceptual para poder diseñar estrategias efectivas. Además, hay que prestar más atención a cómo se relacionan los objetivos sociales con las prácticas musicales, que a veces no concuerdan bien. Propongo que es hora de diseñar currículos y pedagogías que apunten directamente a los objetivos sociales, en lugar de empezar con una práctica musical convencional, como la orquesta juvenil, y luego revestirla de retórica social. Michael Denning, en un libro, califica la aparición de nuevas músicas populares vernáculas en América Latina a principios del siglo XX como la descolonización del oído. La masificación de la educación musical clásica por parte del sistema, unas décadas después, podría percibirse como una recolonización. Ha llegado el momento, sugiero, para una segunda descolonización del oído. Esto implica una diversificación de contenidos y pedagogías, pero no el abandono de la música clásica, sino un cambio de enfoque. Por ejemplo, mirando menos a la orquesta sinfónica y más a otras ramas de la música clásica que han estado históricamente más vinculadas al activismo social, como la música contemporánea o la música antigua. Ha llegado el momento de dejar de lado la resistencia del sistema a hablar honestamente de la política y de tratar la acción social por la música como una práctica política que requiere un análisis político. La pregunta no es si la educación musical es política o no, sino qué tipo de política encarna. En Venezuela, la acción social por la música se ha convertido en una herramienta de poder y un vehículo de propaganda. ¿Qué otras opciones políticas hay para este campo? Recomiendo situar la educación para la ciudadanía en un lugar más central, lo que significa un mayor compromiso con la investigación sobre la ciudadanía y las artes. Muchos programas hablan de producir buenos ciudadanos, pero ¿qué es un buen ciudadano? ¿Quiénes son un motor de transformación social? ¿Los buenos ciudadanos, los que siguen las normas, o los malos, que las desafían? El sistema proporciona un ejemplo de ciudadanía autocrática. Sujetos obedientes bajo el control de un líder autoritario, el director de la orquesta. En este sentido, el sistema preparó el terreno para la situación política actual de Venezuela. Si la meta es promover la ciudadanía democrática, estos programas deberían esforzarse por educar a ciudadanos participativos, autónomos y críticos, que tengan voz en su propia educación. Y propongo examinar más de cerca la demografía y el enfoque social. En este ámbito se habla mucho de inclusión social y transformación social, pero en muchos programas los actores sociales más excluidos están escasamente representados. Generalmente, los que están incluidos son los más incluibles. Y gran parte de la acción se parece más a la reproducción social que a la transformación, como ya dije. La inclusión social implica dirigirse más activamente a los más desfavorecidos de la sociedad. Sin embargo, si el cambio social es el objetivo, hay que preguntarse, ¿quién controla las palancas de poder en la sociedad? ¿Cómo podrá la música cambiarlos a ellos? También exploro los desafíos y los obstáculos a la reforma y planteo 3 dilemas de tipo más conceptual o filosófico. Basándome en el trabajo de 3 importantes figuras de la investigación musical. ¿Constituye la educación musical un medio eficaz y eficiente para abordar problemas sociales como la pobreza y la violencia? ¿O es la acción social por la música más bien una política simbólica,
una representación de la preocupación por los problemas sociales por parte de gobiernos y financiadores, más que un intento serio de resolverlos. En segundo lugar, ¿está la acción social por la música arraigada en la ideología colonialista? Se puede trazar una línea clara entre la conquista musical de las Américas en el siglo XVI y los elementos clave de la acción social por la música al estilo del sistema. Por ejemplo, su concepción de los beneficiarios como social y moralmente deficientes, y de los educadores musicales como salvadores. ¿Es este tipo de espíritu colonialista y reformista inherente a la acción social por la música o hay lugar para una ideología distinta? Y finalmente, ¿es la acción social por la música peligrosa debido a su susceptibilidad a la apropiación por parte de intereses políticos o comerciales? Alexander Kurz-Welser ha escrito sobre el argumento de Theodor Adorno de que la educación musical idealista, con objetivos utilitarios y sin pensamiento crítico, es peligrosa, ya que es susceptible de ser apropiada por regímenes autoritarios. Adorno apuntó a la asimilación de la educación musical al Tercer Reich, cuando el viejo sueño de transformar el mundo a través de la educación musical acabó apoyando a Hitler. El sistema ofrece un ejemplo más reciente de apropiación política. Es algo que también se ha observado en programas similares en Nicaragua y Guatemala. Estas preguntas interrogan la acción social por la música como concepto y apuntan a la necesidad de un replanteamiento profundo. Y por último en el libro me centro en las posibilidades de transformación. Invito al lector a imaginar una futura acción social por la música que sea latinoamericana, basada en las músicas, pedagogías y epistemologías musicales de la región. Socialmente orientada, partiendo de los objetivos sociales y tomando la música de cualquier tipo como medio para alcanzarlos. Emancipadora, no tratar la educación musical como una herramienta de control y corrección social, sino como un medio para empoderar y liberar, viendo a los jóvenes en términos de potencial y no de desviación. Realista, evitar la grandilocuencia y el pensamiento mágico. En su lugar, nombrar y abordar problemas reales mediante intervenciones concretas. Y 5. Sostenible. Dejar de lado la ideología capitalista industrial del sistema, centrada en la intensidad, el crecimiento y la producción en masa, y tratar en cambio de abordar el principal problema social del siglo XXI, la crisis climática. Desde que finalicé el texto el año pasado, una serie de factores han añadido peso a mis argumentos para replantear la acción social por la música. Solo días después de la publicación de mi libro en inglés, estalló un escándalo de abusos sexuales en el sistema, que fue expuesto en el Washington Post y otros medios internacionales. Esto no era algo nuevo. Yo había llamado la atención a este asunto en 2014, pero mis advertencias fueron rechazadas. Esta vez, la atención mediática obligó al sistema a responder y tomar medidas. Esto no hizo sino reforzar mis argumentos sobre la necesidad y la urgencia del cambio. El abuso sexual institucional es un síntoma de una disfunción profunda, sobre todo de un excesivo desequilibrio de poder entre adultos y niños. También en 2021, el sistema fue el centro de una controversia cuando rompió el récord de la orquesta más grande del mundo. Este evento fue organizado por el gobierno como un acto de propaganda justo antes de las elecciones. Otro ejemplo de la politización abierta de la educación musical en Venezuela, además de ser un acto incomprensible en las profundidades de la pandemia. En Venezuela se generó una polémica a raíz de ello. La reputación del sistema sufrió otro golpe este año. En 2007, el BID prestó al sistema $124 millones para la construcción de 7 centros regionales, argumentando que la máxima prioridad del programa debería ser la descentralización. Sin embargo, los centros nunca se construyeron. Hace unos meses, un equipo de periodistas venezolanos publicó un informe detallado sobre los inexistentes centros musicales y los millones de dólares desaparecidos. Puede que el sistema haya producido músicos de clase mundial,
pero también ha producido fallos institucionales y éticos de clase mundial. Durante mucho tiempo ha habido una fuerte resistencia al pensamiento crítico al cambio en el campo internacional de la acción social por la música. Sin embargo, los recientes escándalos en Venezuela han llevado a algunos programas en otros países a distanciarse del sistema. Por ejemplo, eliminando las menciones al programa venezolano de su material publicitario. 6 meses después de criticar públicamente al sistema por el escándalo de los abusos sexuales, el programa inglés, Systema England, cerró sus puertas. En el campo, se reconocen cada vez más, aunque en gran medida en privado, las deficiencias del modelo venezolano. La mentalidad y las prácticas están empezando a cambiar, alejándose del ejemplo del sistema. Por ejemplo, el sistema de Toronto en Canadá tiene un currículo social. El aprendizaje se organiza en torno a un tema mensual, como el trabajo en equipo, la escucha, el respeto, la resolución de problemas, la responsabilidad, la organización, la comunicación o el liderazgo. Durante el mes, los estudiantes exploran y discuten lo que significa el concepto y cómo se aplica en la música, en la escuela de música y en la sociedad en general. Otro ejemplo es Sister Cities Girl Choir en Filadelfia, que dice que está inspirado en el sistema, pero que ha tomado su modelo patriarcal y lo ha dado la vuelta, creando un programa diseñado para empoderar a las niñas. Los vientos de cambio están llegando incluso a partes más conservadoras del campo. La Fundación Hilti financia el sistema y a aliados cercanos como Iber Academy y Sinfonía por el Perú. En mi libro escribí: sin duda, el cambio en la acción social por la música se vería impulsado de forma significativa si los principales financiadores tuvieran en cuenta los problemas del modelo ortodoxo revelados por la investigación académica publicada y apoyaran más la innovación. Pocos meses después, Hilti reconoció la necesidad de un cambio sistémico en este campo, señalando la falta de formación pertinente para los profesores como un problema clave. Hilti creó la Academia para el Impacto a través de la Música, como un laboratorio de innovación, con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza. La directora de la academia se mostró muy crítica con la enseñanza convencional por restringir la capacidad de acción de los estudiantes y la creación de comunidades. También habló de la necesidad de diseñar los programas en torno a las necesidades de los alumnos y no solo a los resultados musicales, como suele ser el caso. En el sitio web de la academia se lee que uno de sus principios es desafiar la aceptación incondicional del statu quo y que debemos atrevernos a cuestionar lo que realmente estamos logrando. Estas declaraciones pueden parecer ordinarias, pero son significativos viniendo de un importante financiador que históricamente ha apoyado los programas más emblemáticos y convencionales, incluyendo el sistema. Ahora, hasta el statu quo está cuestionando el statu quo. Por otra parte, se están produciendo cambios significativos en el sector de la educación musical más amplio. Un tema que ocupa un lugar destacado en la agenda actual es la voz de los jóvenes. En mi país, el principal financiador de proyectos sociomusicales, Youth Music, no apoya los proyectos a menos que cuenten con verdaderas estructuras para centrar la voz de los jóvenes y permitir la toma de decisiones compartidas. La voz de los jóvenes es ahora un tema fundamental en el pensamiento contemporáneo sobre las artes y el desarrollo social. La Academia del Hilti se ha montado en este tren. También ha adoptado un tema estrechamente relacionado: la protección de menores. Seguramente no es una coincidencia que solo meses después del escándalo de abusos sexuales en el sistema, la protección se haya convertido en un aspecto destacado del trabajo de la academia. En relación con este asunto, la academia reconoce otros puntos débiles en el campo de la acción social por la música, como los desequilibrios de poder de la dinámica profesor-alumno, la deificación de los artistas y la búsqueda embrarrecida del arte como excusas para el abuso. Vuelvo y repito, Hilti está en el centro del statu quo de este campo, así que el hecho de que reconozca estos problemas y se comprometa a abordarlos es un avance significativo, aunque tardío. Otro tema relacionado con la voz de los jóvenes, que está cobrando cada vez más importancia a nivel internacional, es la pedagogía culturalmente relevante y receptiva. En el centro de esta pedagogía se encuentran las experiencias, las necesidades y los deseos de los estudiantes
y la conexión con su comunidad y su cultura. Promueve la horizontalidad, identificando a los estudiantes y a la comunidad como poseedores de conocimientos culturales significativos. Esta pedagogía está a su vez relacionada con otro movimiento creciente dentro de la educación musical, la descolonización y la indigenización. En 2020 se produjo un cambio simbólico en la ISME, la Sociedad Internacional para la Educación Musical. Se cerró el grupo de interés especial del sistema y se abrió el grupo de educación musical descolonizadora e indigenizadora. Estas evoluciones en el ámbito de la educación musical contrastan con la filosofía y la práctica del sistema, que históricamente ha priorizado la voz de los adultos, ha descuidado la protección de menores y ha sido profundamente eurocéntrico. El centro de gravedad de la educación musical se está alejando cada vez más del modelo del sistema. Hay cada vez más razones para replantear la acción social por la música. Esta corriente progresista está influyendo en el campo de la acción social por la música a medida que disminuye la influencia del sistema. Tomemos el ejemplo de Creative Youth Development o Desarrollo Creativo de la Juventud, un movimiento creciente en Norteamérica. Sus dos pilares principales son que se base en los recursos culturales y sociales de los jóvenes y está impulsado por los jóvenes. Esto es lo contrario del sistema que se basa en los déficits. Recordemos que ve la juventud como vacía, desorientada y desviada, y está impulsado por los adultos, que son los responsables de rescatar a los jóvenes desviados. Así que resulta interesante que uno de los capítulos de este libro se refiere a un programa inspirado en el sistema en los Estados Unidos, que ha adoptado un enfoque de desarrollo creativo de la juventud. Como señala su director, esto requirió un cambio de mentalidad y de modelo educativo. El programa sigue utilizando la etiqueta del sistema porque es bueno para el marketing y la financiación, pero ha dado un giro de 180 grados al pensamiento del sistema para adoptar los principios de desarrollo creativo de la juventud. Esto es el replanteamiento en acción. Hay otras investigaciones recientes que apoyan el llamado al cambio. Alexander Kurtzwelser publicó un importante libro 6 meses después del mío con un título muy parecido: Rethinking Music Education and Social Change. Así que no soy el único que señala la importancia de replantear este campo. Otro ejemplo es un artículo reciente que puso de manifiesto la paradoja de que en los estudios de laboratorio parece que la música tiene un impacto positivo en el bienestar. Sin embargo, en la vida real, muchos músicos sufren de mala salud mental. De ahí surgen interrogantes sobre el diseño de programas como el sistema como vías de acceso a la profesión musical y sobre su caracterización como programas sociales. Para concluir, el panorama en 2022 es ambiguo. En el lado positivo, el cambio empieza a producirse dentro del campo, apoyado por la evolución de la educación musical y por los estudios académicos. El proceso es lento, lo cual no es inusual en la educación musical, donde los cambios suelen tardar décadas en arraigar. Pero la idea de que el cambio es necesario es la base de la Academia de la Fundación Hilti, lo que significa que esta idea ha pasado de los márgenes académicos al centro del campo. Queda mucho trabajo por hacer para pasar de las palabras a los resultados, pero el tren está en marcha y uno a uno los programas y los músicos se están montando. Por otro lado, históricamente ha habido una enorme resistencia al cambio en este campo y esto no ha desaparecido. Más concretamente, ha habido una enorme resistencia al pensamiento crítico. El rechazo del campo a mi libro de 2014 fue total y absoluto. A pesar de todos los nuevos estudios y pruebas y escándalos que han aparecido desde entonces, confirmando mis argumentos principales, y a pesar de las nuevas declaraciones de Hilti sobre la importancia de desafiar la aceptación incondicional del statu quo y atrevernos a cuestionar lo que realmente estamos logrando, este rechazo no ha cambiado hasta el día de hoy. El espacio para perspectiva crítica sigue siendo mínimo. Este campo tiene un grave problema de interés, negación, incluso deshonestidad, hasta con sus propias investigaciones. Por ejemplo, en 2018, las Naciones Unidas y el BID participaron en un evento en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena
que se anunciaba como el sistema, un modelo de inclusión social para el mundo. Esto fue solo un año después de que la evaluación del propio BID revelara que el sistema tiene un bajo nivel de participación de niños pobres, lo que apuntaba a la exclusión en vez de inclusión, y que además el programa no tenía ningún efecto en las habilidades o conexiones prosociales. 4 años después, muchos programas, financiadores, políticos y periodistas siguen aplaudiendo el sistema y tratándolo como modelo a seguir, a pesar de la acumulación de pruebas en contra. El problema es que la acción social por la música se ha convertido en un abanderado de los gobiernos, los financiadores, las empresas, las instituciones culturales y la industria de la música clásica, lo que ha llevado no solo a la resistencia a la crítica, sino también a centrarse en propósitos y prácticas que tienen poco que ver con la acción social. Recordemos los inicios de este campo. El sistema fue creado para potenciar las orquestas sinfónicas en Venezuela. Así que no es de extrañar que se haya adoptado en muchos otros países como una herramienta para reproducir y comercializar el sector de la música clásica, lo que significa en muchos casos que el concierto es el enfoque central en lugar de los niños y la imagen de la organización patrocinadora tiene prioridad sobre la educación o el bienestar de los estudiantes. En estos casos, la acción social es una especie de fantasía, pero hay muchos que desean defender esa fantasía, porque así defienden sus intereses culturales, políticos o económicos. En consecuencia, el debate sigue siendo muy limitado, al menos en el ámbito público. Este panorama ilustra el poder del sistema como ideología. Su éxito global no se ha debido a sus resultados, sino al atractivo seductor y a la utilidad de su narrativa, lo que la hace muy resistente a la crítica. Aún así, creo que el cambio viene en camino. Creo que es solo cuestión de cuándo. Los músicos y los investigadores tenemos un papel importante que desempeñar en ese sentido. Podemos retrasar el cambio idealizando el poder de la música y el statu quo. O podemos contribuir al cambio, ayudando a deconstruir el mito dominante de la acción social por la música y a reconstruir algo mejor en su lugar. Muchas gracias por su atención.